y que... María, no. Ahí se está grabando. Bueno, Anche, que estuvimos repasando ya al final más o menos viendo el práctico, las preguntas que tienen, hablando de esto de los últimos puntos para trabajar, tienen que elegir un ecosistema. Yo ahí subí un link del Drive, un Excel para que armen los grupos y la idea es que tal vez ahí abajo cada grupo que elija un ecosistema eh, lo ponga directamente grupo uno tal ecosistema, si todos están enterados sobre cuál ecosistema van a trabajar para el trabajo final. Y este práctico 2 estas últimas consignas tienen que apuntarlas, ya lo estuvimos charlando, sobre ese ecosistema. Y, ¿Y qué más? Y que el lunes que viene a la mañana vamos a trabajar en el práctico de la clase que vas a dar ahora vos, Exacto, teórica. el práctico 3 sería. Práctico 2 le dejaremos un ratito de la primera hora de la mañana para ver, alguna duda, algún problemita que haya surgido de este práctico 2 que van a hacer en sus casas, lo revemos ahí. En resumen un poco eso, no sé, chicos, chicas, si quieren comentar algo, cómo les fue, cómo van avanzando más o menos bien, no sé. Sí. Por ahí habría que solucionar el tema de las notificaciones en el Moodle, porque no nos llegaron. Ah, A mí No llegó en... no llegó ningún mail. Pasa que no estaba como en el formato aviso, apareció como en la... Cuando Pero ponías el aviso actividad... tampoco llegó. No, porque estaba como Ah, si fuera nosotros. una intro de la clase 2, claro. No, pero hay uno que mandaron por aviso. Claro, el tampoco aviso nos tampoco llegó. ¿Qué ahora? está fallando desde el Moodle. Perfecto. Ah, eso es lo que le dije hoy. Fíjese que le mandé. Claro. Ah, Claro, no salió un Bueno, entonces, el archivo que mandaste hoy sí nos llegó el mail, nos llegó ahora. el mensaje con el link le llegó al mail. El de hoy sí, Sí. con el... Como que en una solapa sí llegan y en la otra no. Está bien. O sea, lo que había Bien. visto Fede en clase 2 que decía, bueno, estaba el logro, no llegó. Lo vio ayer. No, eso estaba puesto en el tema 2 como mensaje Claro. dentro del Pueden Moodle. mandar el aviso por ahí, no llega. Ah, está bien. Está bien. O no. ¿Está entendiendo, Fede? ¿Está escuchando? sí, Claro, sí. no, estaba subido en Moodle no como para que le llegue el correo, sino Claro. puesto en la solapa del tema 2 que era el tema que tocaba ese día. Claro, claro. Está Claro. bien, bueno, Y si no, tendremos que hacer un mensaje. Cuando subimos algo, claro. mandar Sí, a todos los. en la solapa uno bueno, no tengo acá abierto, perdón. En la solapa uno de la cátedra había uno de aviso, yo mandé por ahí, Creo pero que que funciona, el otro no. claro, de última utilizamos eso o lo cambiamos de lugar para que sea más fácil, más visible, o de última lo replicamos. O sea, para el próximo mensaje vamos a tener cuidado de que quede tal vez como está ahí de portada, pero de que le llegue Sí, cuando sea un aviso, digamos. Claro. Bueno, está bien, está bien. Y ahí estoy viendo si vas a usuarios, seleccionas todos y abajo dice enviar un mensaje y le podés mandar un mensaje a las 14 personas que son los 12 inscriptos. Bueno, le va a llegar a esta chica que no viene más y a nosotros dos. Yo ahí mandé uno recién. Vamos a ver cuándo llega. Claro, allá arriba te llegó, mira, un box. Acá, pero ya no me entero. Acá. Sí, No, sí, está bien. Pero llega, no Claro, llega un correo, llega claro. sí, claro. al, ver. Ahí a mí también me llegó. pero al Moodle. No, me llegó, sí, me llegó el correo. Sí, 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 al correo. Acá está. Está bien, prueba. Sí. Bueno, perfecto. Sí, quedó una de aviso en la primera, donde está la portada de la cátedra, había uno de avisos ahí para mandarlo, pero ahí como hiciste recién, Fede, llega bien. Así que Sí. para la próxima. Bien, hacemos así. No, Cuando claro, colguemos para el la próxima. práctico, la clase, cuando cuelgue el video, porque yo después que termine la clase,
lo tengo que convertir, tarda un rato, como media hora, después tengo que subirlo a YouTube y eso. Y por ahí se me termina el día y lo sigo mañana. Así les Bueno, aviso cuando esté cargada la clase. si no, Para Fede, algo, no están. si no, si querés me puedo encargar de última yo digo, por las cuestiones horarias, si tenés que hacer todo eso, cuando vos lo subas, yo les doy aviso o algo. Claro. Bueno, Así. Bueno, bueno, arrancamos entonces con la clase. Ah, antes, mañana y pasado hay paro, ¿no? En la facultad, ¿puede ser? sí, estuvimos hablando un poco de eso porque se estaba definiendo, aparentemente está confirmado que es para docente y no docente, o sea que, pero es mañana y pasado. Bien. No sé, estuvimos charlando también un poco de estar atentos porque hoy tenemos esta clase y la semana que viene no sabemos, nos pasó Claro. la semana anterior, no sabemos eh, qué va a pasar, digamos, entonces va a ser importante la comunicación a través de Moodle por cualquier tipo de imprevisto relacionado con este tema. Hoy Bueno, hay asamblea cerca del lado. Sí, a las 19 creo que. Sí. bueno, entonces, si no pasa nada, traten en la semana esta de ver la clase anterior y de empezar el práctico 2, hagan lo que puedan, y en la clase del práctico o en la del teórico de la semana que viene lo vamos tratando de poner a tiro. Si tienen que hacer la mitad de uno y la mitad de otro, y recién en la otra semana nos ponemos a tiro igual, como vean cómo pueden ir avanzando. Ya va a venir algún práctico que sea más corto, más o algo así, y ahí nos ponemos a tiro. Y después va a haber otro práctico que el comentario fue, parece que estoy cursando hidrología de vuelta con Pablo, pero vamos a tratar de que ese práctico no sea tan así este año. Eh, bueno, la tercera de las clases teóricas se llama Ciencia de los Ecosistemas o Teorías Básicas en la Ciencia de los Ecosistemas. En la clase anterior, que ahora vamos a hacer una pequeña revisión, básicamente, en pocas palabras, vimos que no hay muchas leyes universales que rijan el manejo, el comportamiento de los ecosistemas. Eh, Básicamente, y ya para ir empezando, tenemos las leyes en ciencia. eh, Hay toda una mayor explicación en la otra clase, pero lo más importante es, las leyes son reglas invariables que con un alto poder de predicción explican un fenómeno. Por ejemplo, la ley de la gravedad explica a la perfección no solo que los cuerpos se acercan a la Tierra, sino con qué velocidad y en qué dirección, y también explica esa misma ley, que es una ecuación muy simple, con una constante, una distancia al cuadrado y las masas de los cuerpos. Explica el funcionamiento del sistema solar, de las galaxias, de todos los otros sistemas solares, eh, las rotaciones de los planetas alrededor del sistema solar. Se utiliza para calcular las trayectorias óptimas de las naves, sí, de los cohetes espaciales. eh, y funciona siempre y no bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, bueno, no funciona cuando hay aire, pero porque hay que agregarle el rozamiento, pero si se le quita eso, se puede explicar exactamente a qué velocidad va a caer un cuerpo o de qué forma se va a mover un cuerpo. Eso es una ley, como la ley de la gravedad. Y después tenemos teorías que tienen un menor valor, no sé si menor valor, una menor capacidad de predicción, porque no son tan exactas, no son tan inequívocas, ¿sí? Todavía están en desarrollo las teorías, como, o sea, la teoría
de la evolución, pero no quiere decir que la evolución sea una teoría. Eh, Nadie en su sano juicio, por lo menos, duda de la evolución, pero no existe una ecuación inequívoca que permita, no sé, ver cómo va a evolucionar una especie hasta qué, o cuántas especies va a haber dentro de 2 millones de años, ni qué sé yo, ni qué especies van a desaparecer, cuáles van a aparecer. No tiene ese nivel de poder de predicción la teoría de la evolución, como sí lo tiene la, la ley de gravedad de Newton. Se puede saber que dentro de 50.000 años un cuerpo celeste va a chocar contra otro. Eh, y solo hace falta esperar para que eso ocurra. Pero no podemos saber, no sé, cuántas especies se van a perder en los próximos 10 años, cuántas van a aparecer, eh, hacia qué van a evolucionar cualquiera de las especies. La capacidad de explicar y la capacidad de predecir que tiene la teoría de la evolución es mucho menor que lo que tiene la ley de la gravedad, la ley de la gravedad o las leyes de los gases u otros ejemplos de leyes. Y después tenemos las hipótesis, que es todavía mucho menos que una teoría, porque es lo que tiene que ser puesta a prueba. La ley ya se han cansado de ponerla a prueba y no se puede negar, no se puede falsar, porque, no sé, podés tirar 1000 veces o analizar la trayectoria de 1000 cuerpos celestes o 1 millón y siempre va a aplicar la ley de la gravedad. La teoría puede explicar, la teoría de la evolución puede explicar el surgimiento de estas especies, de estas otras, pero hay huecos, hay cosas que no puede explicar o por qué desapareció esta o por qué evolucionaron hasta cierto tipo de especies, por qué estos evolucionaron para este lado y por qué otros para otro. No tiene ese nivel. La hipótesis, todavía menos que la teoría, es una explicación racional a los ojos del que la dice, por lo menos. O sea, esto es así por tal cosa. O si, si hago esto, va a pasar esto otro. Pero tiene que ser puesto a prueba. La ley ha sido muchas veces puesta a prueba, la teoría también, aunque no tantas probablemente, o no en todos los aspectos, o por algún motivo la teoría todavía no es una ley, pero la hipótesis tiene que ser puesta a prueba. La hipótesis es antes de aplicar el método científico o antes de la investigación. Y también a veces aparecen los principios como una cosa intermedia entre teorías y leyes, pero esto me excede a mí, pero a veces hay la misma cosa se le llama ley o principio. Entonces, eh, eh, por ejemplo, las leyes de la termodinámica a veces se le dice los principios o a alguna de las leyes. Entonces, sinceramente no sé cuál es la diferencia o cuándo, no, tal vez ni siquiera exista un corte entre cuándo es ley y cuándo es principio. Pero estas son las principales herramientas de la ciencia que tiene la ciencia para avanzar, para generar conocimiento. Entonces, se parte de hipótesis. Si la hipótesis se comprueba, otro o los mismos investigadores o investigadoras lo siguen probando en otras condiciones, con otras especies, en otros lugares, de otra forma. Otros también lo prueban y cuando gana suficiente cantidad de pruebas que se mantienen y que logra explicar un proceso y predecir sobre todo algo, se puede convertir en una teoría. Y ya cuando llega a un nivel de lo inequívoco, de lo exacto y del poder de predicción, se puede convertir en una ley. Entonces, esto es importante saberlo,
para esta clase que vamos a ver ahora, porque lamentablemente o no, pero no tenemos la ley de los ecosistemas, la ley del manejo de los ecosistemas, la ley de los bosques, la ley de los humedales, que expliquen eh, con tanta exactitud lo que pasa en los ecosistemas. Entonces, lo que podemos hacer es hacer uso de leyes de la física, de la química, de las matemáticas, teorías, principios e hipótesis para tratar de generar un cuerpo de conocimientos que nos pueda servir para el manejo de los ecosistemas. Y de eso se trata la clase de hoy. Entonces tenemos las leyes de la termodinámica, las leyes de la física, los principios o la teoría de la selección natural, de la evolución, los principios de interacciones entre los organismos vivos como competencia, parasitismo, mutualismo, etc. Teorías sobre el comportamiento de los ecosistemas, como la teoría de la sucesión, la teoría de estados y transiciones. Después vamos a tener seguramente un montón de hipótesis sobre, eh, no sé, qué pasa cuando se introduce una especie exótica, qué pasa cuando se sobrepastorea un pastizal natural, qué pasa cuando no sé, se deja descansar ese pastizal, qué pasa cuando se extraen árboles en un bosque, que tal vez no existe una ley que permita predecir, pero existe conocimiento que se puede utilizar para predecir el comportamiento y que es una cuestión eh, muy importante lo de poder hipotetizar. Porque uno, supongo que ustedes ya estarán pensando por lo menos en su trabajo de tesis y tanto como tesinista, de tesina, no de tesis, tanto como tesinista yo, como también como director después de algunas tesinas, o como codirector, o como evaluador de tesinas, siempre la parte más difícil fue la de escribir la hipótesis, o corregir la hipótesis, o ayudar al tesinista a escribir la hipótesis. Pero es súper importante tener en claro lo que se espera frente a un cambio que se quiera hacer, a un ensayo, a una modificación en un ecosistema, o lo que sea, para saber si eso ocurre o no y poder saber si lo que se causó o lo que se intenta probar realmente pasó o no, y por qué pasó o no. En la clase anterior, o cuando ven el video de la clase anterior, van a ver características de dos tipos de ciencia, la ciencia cartesiana y la ciencia sistémica, pero en cualquiera de las dos es importante la capacidad de hipotetizar en la investigación, en recursos naturales y en el manejo también de los recursos naturales. Bien. Como no tenemos un cuerpo de leyes básicas para explicar el funcionamiento de los ecosistemas, y en este caso, como los ejemplos son de agroecosistemas, que son los ecosistemas intervenidos para obtener productos agrícolas, en esta materia siempre se dio esta clase de 10 teorías básicas que explican el funcionamiento de los agroecosistemas, que recopiló Ernesto Vilizo, que era el docente anterior de la materia, y que son 10 porque son 10, y tienen un orden porque tienen un orden, pero no es que no tienen un orden de importancia, ni alfabético, ni nada. Nada, se le puso un número para organizarlas nada más, y son teorías o principios o algunas leyes o combinaciones que que nos pueden ayudar a explicar el funcionamiento de los ecosistemas. Y entonces, bueno, vamos a ir viendo una por una. Después,
en ningún momento se las tienen que memorizar, ni decir, no, la 3 es tal, la 4 es tal. Simplemente lo importante sería como que entiendan, no que memoricen, sino que entiendan y que puedan, por ejemplo, para después para hacer el práctico, para estudiar la materia para los parciales o para el final, volver a este listado y también, ¿por qué no?, buscar información sobre estas teorías. Y otra cosa es, la mayoría son teorías, no son leyes, que no siempre aplican. Entonces, por ahí van a ver algo que decir, bueno, pero yo conozco un ecosistema en el que eso no pasa, y obvio, y sí, va a pasar con muchas cosas que son válidas bajo ciertas circunstancias o son válidas a partir de la información que se tiene al momento, pero que después puede, no sé, surgir otra información y cambiar, porque así es como también como avanza la ciencia. Bien, la primera teoría dice que los sistemas biológicos son estructuras disipativas, y esto lo que significa es que para mantener su funcionamiento, captan energía del entorno, la utilizan y generan desechos, generan entropía o degradan el ambiente. Y esto se refiere a las células, a los organismos, a las poblaciones, a los ecosistemas e incluso al planeta. El planeta es una estructura disipativa que recibe energía del sol y que genera entropía para, para su funcionamiento. ¿Sí? La estructura disipativa genera entropía, genera desorden, pero no se desordena. Genera entropía hacia afuera. Por ejemplo, cuando un organismo sobrevive, toma agua, come, toma aire, se reproduce, deja descendencia y muere, genera información de la nada, o por lo menos o desde un embrión, termina siendo un organismo tal vez mucho más grande, con capacidad de realizar trabajo, incluso si es una persona, hasta con la capacidad de pensar. Entonces, obviamente que una persona con la capacidad de pensar tiene mucha menos entropía, mucha menos energía desperdiciada, mucho menos residuos que un ambiente en el que solamente hay un embrión o en el que no hay nada. Pero para que esa persona llegue a ser lo que es, generó residuos, generó calor, generó entropía. Entonces, una cosa es la entropía del sistema o de lo que se está estudiando, que puede ser un individuo o una población o un ecosistema o una célula, y otra cosa es la entropía de todo el sistema. Entonces, en pocas palabras, hay una fuente de energía, los sistemas biológicos captan esa energía para su funcionamiento y producen entropía, o sea, generan residuos. Las personas generan residuos, los animales generan residuos, las plantas generan residuos. Y los ecosistemas también en su funcionamiento generan residuos. ¿Sí? Y las estructuras disipativas mantienen dentro de ciertos rangos o dentro de ciertas circunstancias, cierta estabilidad. Es decir, por ejemplo, nosotros, las personas, mantenemos cierta temperatura corporal. Si afuera hace 10 grados bajo cero, tal vez es mucho, pero si afuera hace, no sé, 2 grados, la persona mantiene sus 36 grados de temperatura gracias a estar consumiendo energía de comida que comió antes o de la comida que está comiendo en ese momento, o gracias a moverse o lo que sea. Entonces,
Después se hace 50 grados bajo cero, la persona se muere y deja de tener esa estabilidad. Pero dentro de ciertos rangos, las estructuras disipativas otorgan estabilidad, otorgan equilibrio, gracias a su organización, gracias a su funcionamiento y gracias a todo el periodo evolutivo que lleva a hacer lo que los individuos o los sistemas biológicos son. Esto, esperen que saco la barra del Zoom, me está molestando. Ahí está. ¿Me siguen escuchando ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, en todo proceso en el que haya un intercambio de energía, generalmente hay una fuente de energía y hay un sumidero, y hay una dirección de esa energía. Las estructuras disipativas, o sea, cualquier sistema, en este caso sistema biológico, porque es lo que estamos estudiando, pero también se puede hacer la comparación y cambiar de energía a información y que estos sean sistemas, no sé, de computación o que sean sistemas sociales y que en vez de energía sean palabras o conceptos. Siempre hay un sentido de más a menos y eso es lo que utiliza esa diferencia o ese delta, es lo que utiliza el sistema para su funcionamiento. En este caso, podría ser, no sé, un ecosistema, recibe energía del sol, tiene su ciclo de la materia, su flujo de la energía, genera entropía, la energía que no se puede volver a aprovechar, y tiene su funcionamiento, ofrece sus servicios ecosistémicos, mantiene su biodiversidad, mantiene la calidad del suelo, provee beneficios para el ser humano, conserva la naturaleza. Entonces, siempre hay un funcionamiento y el motor de ese funcionamiento es la energía. Como estamos en ecosistemas, como estamos en una materia que tiene que ver con la naturaleza, caemos en que la fuente principal de energía es el sol, pero después vamos a ver que hay otras fuentes de energía. Bien, acá en esto entran las leyes de la termodinámica. Solo para recordarlas y no para profundizar demasiado. La primera ley de la termodinámica, que si se realiza trabajo sobre un sistema, cambia la energía del sistema. Entonces la energía que entra menos la energía que sale es la diferencia de energía. Y de aquí viene que esta frase que la energía no se crea ni se destruye, sino que cambia. Cambia de forma, cambia de lugar en el que está la energía. La segunda ley de la termodinámica es la que determina la dirección en que se deben llevar a cabo los procesos termodinámicos. No sé, si hay algo que está caliente en un ambiente frío, la dirección de la dispersión de ese calor va a ser desde lo caliente hacia lo frío y no al revés. No es que se va a calentar más lo que está caliente y se va a enfriar más lo que está frío. Y aquí entra el concepto de la entropía, que es la energía que no puede volver a utilizarse, que son desechos de energía, y cada transferencia de energía, por ejemplo, de energía calórica a lumínica, de eléctrica a cinética, de cinética a eléctrica, de química a calórica, de química a lumínica. Cada cambio de energía genera un residuo porque la eficiencia nunca es total. Entonces cada vez se va generando entropía. Para nosotros, para manejo integrado de ecosistemas, no es tan importante en términos energéticos porque descansamos sobre el sol. Y si bien el sol alguna vez se va a terminar,
y no va a existir más, y no va a existir más la vida en el planeta, faltan miles de millones de años para eso, y no depende de lo que hagamos por ahora. No podemos ser tan dañinos como para poner en peligro esa fuente de energía. Pero sí es importante la entropía eh, con respecto a los desechos, porque la entropía es energía, pero también puede ser entendida como desechos. Los residuos de nuestras actividades o los residuos de las actividades de los sistemas biológicos se acumulan y eso es entropía. Entonces, en cada uno de estos pasos, bien, me estoy adelantando. En cada uno de estos pasos se genera entropía y si esto es todo el universo, la energía se mantiene, aunque ahí justo no está la entropía, pero imaginen otro círculo que recibe de todos los cambios, de todas las flechas, que es la entropía. El universo se va expandiendo, se va generando cada vez más cambios de energía y se va generando cada vez más entropía. Igual, lo que a nosotros nos importa es un pequeño segundo en ese proceso del universo, entonces esta idea de que la energía siempre es la misma, tal vez no nos sirva, porque sí se desperdicia energía, sí hay pérdidas cuando cerramos el sistema, por ejemplo, a un ecosistema. Entonces, no sé, tenemos un ecosistema. Los animales que se van de ese ecosistema y que no pueden volver son pérdidas. Salen y no vuelven. Entonces, hay que considerar estas cuestiones, pero no olvidarnos que estamos tratando con una porción del universo. Y les decía que la energía del sol es la principal en la naturaleza, pero no es la única, por lo menos no directamente. Entonces, si consideramos, por ejemplo, que el sistema entre el Sol y la Tierra es un reloj de arena que recién fue dado vuelta, que tiene mucha arena arriba, y esa arena es la energía del Sol, y que va a durar muchos, muchos millones de años, y que una partecita de esa arena es aprovechada por las plantas de la Tierra, lo de las plantas pasan a los animales, luego se descomponen y entran los descomponedores y genera el ciclo de la materia, el flujo de la energía, en el que en cada uno de esos pasos hay pérdidas de energía en forma de entropía. Si consideramos al Sol como una fuente de energía que nos da esa energía, podemos hacer una analogía con otra fuente de energía que viene a ser importante en el manejo de los ecosistemas, que es la energía fósil, que también genera entropía y genera trabajo primero, porque se utiliza para hacer máquinas, pero para hacer funcionar máquinas que se pueden sembrar o preparar el terreno para sembrar, cosechar, cortar plantas, árboles o cultivos. Se utiliza para generar insumos como fertilizantes, plaguicidas, y todo eso genera entropía. Y es una fuente de energía que acá está más oscura para estar diferenciada, pero que si bien no es energía solar, también proviene del Sol, pero de millones de años atrás. ¿Sí? Es la energía del Sol de muchos años atrás, eh, sería acumulada en forma de petróleo y que luego, a partir de su descubrimiento, se extrae y se inyecta en el sistema del planeta, generando la capacidad de generar mucho más alimentos, la capacidad de generar mucho más energía incluso, pero también generando mucho más residuos. Entonces ven como algo de la física o de la química que
que por ahí no parece tener tanto que ver con los ecosistemas, se puede utilizar para explicar algunas cuestiones del funcionamiento de los ecosistemas. ¿Eh? Entonces, cada sistema, que puede ser, por ejemplo, un individuo, una población o un ecosistema, tiene una entrada de energía que es, por ejemplo, si es una planta, es la energía del sol, pero también es los nutrientes, también es el agua que necesita, también son las condiciones, por ejemplo, incluso, no sé si tiene dispersión por el viento, también necesita de eso. Entonces, esas son las entradas de energía. Tiene pérdidas de energía o también tiene una productividad que puede ser aprovechada, por ejemplo, si es una planta, por un animal que se la come, y también genera residuos, que es la entropía. Cuanto más grande es el sistema, probablemente también sean más grandes las entradas que necesite, la producción que se genere de energía o las pérdidas de energía y también los residuos que se generen. Estas cuestiones son importantes a tener en cuenta cuando se, por ejemplo, comparan distintos manejos para un mismo tipo de ecosistema o se compara un mismo manejo en distintos tipos de ecosistemas, por ejemplo, ecosistemas mucho más grandes o con mucho más energía acumulada. Entonces, ¿por qué es importante la energía? Porque la capacidad de producir energía, acá tenemos en este gráfico, son ejemplos de cultivos, que cuanto más intensivo, o sea, más a la derecha estén los cultivos, más se genera energía, también más generan ingresos para el dueño o para quien use en la tierra en ese lugar. Entonces, no es energía solamente importante para el mantenimiento de la vida sobre el planeta, sino también una cuestión económica. Pero también esos mismos puntos, que ordenados de la misma manera, cuanto más intensivo sea el uso que se haga de los ecosistemas, también mayor puede ser la generación de entropía, en este caso es erosión del suelo, cuanto más intensivo es el uso de la tierra. Más erosión, cuanto más intensivo es. Entonces, el manejo de los ecosistemas desde el punto de vista energético tiene varias cuestiones. Una es que hay una fuente de energía y hay otra más, que es la energía fósil. Y otra es que cuanto más intensivo sea el uso del ecosistema, probablemente mayor sea el beneficio económico y también probablemente mayor sea la generación de residuos. Y eso con respecto a la primera de las teorías. La segunda de las teorías, también siguiendo con energía, dice que en términos evolutivos prevalecen los sistemas que logran maximizar el control de la energía. O sea, no los que más energía generen o los que más energía aprovechen o los que más energía o más rápido conviertan la energía, sino los que más controlen la energía. Y control, en este caso, es acumulación. Y acá es importante volver sobre algunas cosas de las clases anteriores, sobre todo de la anterior que creo que no vieron, pero que van a ver. Véanla esta semana. Es que los ecosistemas o los sistemas en general se organizan en jerarquías y se vinculan entre sí. Y esa fue la forma de vinculaciones en materia y energía. Generalmente materia y energía van de la mano, a veces es solo energía, pero la mayor parte de las veces es materia y energía, y la mayor parte de las veces es un individuo comiendo u obteniendo recursos de otro.
pero no necesariamente tienen que ser individuos, pueden ser, no sé, células tomando recursos de otras, o individuos beneficiándose del comportamiento de otras células. Entonces, hay una dirección de ese flujo de energía que, si consideramos todo el planeta, siempre es el Sol, el que está a la izquierda, y después puede ser, por ejemplo, podemos hacer una analogía con el flujo de la energía en un ecosistema. La energía del Sol llega a las plantas, de las plantas pasa a los consumidores de primer orden, luego a los consumidores de segundo orden. Podemos poner al ser humano como el último eslabón, el que aprovecha toda esa energía. En cada uno de esos pasos hay una pérdida de energía que está reflejada con este gráfico de acá abajo, este dibujo de acá abajo. ¿Sí? Y si consideramos eso, en general, el control de la energía es mayor hacia la derecha del gráfico. Es decir, los organismos del final de la cadena trófica son los que controlan lo que acumulan energía. Son menos organismos que acumulan más energía. Hay muchas más plantas que animales, porque hay el paso obvio de un animal necesita más cantidad, muchas plantas o plantas más grandes para comer, porque hay una pérdida energética, y un consumidor de segundo orden necesita que haya, por ejemplo, no sé, un puma necesita que haya más liebres que pumas para poder, y así. Cuanto más a la derecha nos vamos, son menos individuos y es mayor el control de la energía. Y el mayor ejemplo del control de la energía es el ser humano, porque los animales reservan energía en forma de grasa en el cuerpo, o organismos que acumulan granos, como, no sé, hormigas que acumulan granos para el invierno, u organismos que acumulan, no sé, las ardillas que acumulan, que guardan o entierran nueces o guardan en los árboles. Esas son las formas de acumular energía para cuando vengan periodos que no sean tan buenos. Pero el máximo exponente de esto es el ser humano, que puede conservar energía en una batería y utilizarla después para generar alimentos, por ejemplo, generar luz eléctrica y hacer crecer plantas en lugares donde no llega la luz del sol, o eh, acumular en graneros alimentos para muchas personas durante mucho tiempo, o convertir la comida en cosas más elaboradas con mayor contenido energético, y así conservarlo. Entonces, la cantidad de energía que se va acumulando o almacenando es cada vez mayor. También, a veces, o no siempre, pero en la mayoría de los casos, los pulsos, las épocas de acumulación y de no acumulación de energía suelen ser como más separados a medida que avanza en esta cadena. Eso no es tan importante. Y lo último es que el dinero, que es una construcción del ser humano, generalmente va en el sentido contrario al de la energía. Es decir, solo que no le pagamos al sol. O sea, no estaríamos saliendo de aquí porque no le estamos pagando al sol. Todavía no crearon el impuesto a la luz solar. Pero si en un sentido va la energía, que puede ser comida, puede ser servicios, puede ser agua, puede ser energía misma, en el otro sentido va el pago de esa energía, que es en forma de dinero generalmente. Y esto es importante porque si estamos en manejo de ecosistemas, no todos los manejos, pero muchos de los manejos posibles que se pueden hacer a los ecosistemas son de algún tipo de aprovechamiento.
Y cuanto más se controla, ¿sí? Más se obtiene beneficio. Por ejemplo, si consideramos tipos de producción ganadera y ponemos cría extensiva, el ciclo completo de cría, recría, el tambo o el feedlot, la cría extensiva se necesita mucha tierra, pero menos capital. Hay que comprar menos cosas, hay que mover menos y la productividad es seguramente mucho menor. Y en el otro extremo, con menos tierra, pero con más inversiones y más capital, está el feedlot. Los gastos son mucho mayores para controlar la energía, pero los ingresos también son mucho mayores y la cantidad de energía necesaria para controlar energía también es mucho mayor. Y en este caso estamos hablando de energía fósil, de otra fuente de energía. Es como sería para hacer un aprovechamiento de los ecosistemas lo más parecido a la naturaleza, con la mínima intervención del ser humano, se puede hacer incluso sin utilización de combustibles fósiles, casi sin generación de residuos, pero la cantidad de energía generada o la producción o la cantidad de ingresos generados seguramente va a ser mucho menores que en el otro extremo, no sé, algo totalmente intensivo como un feedlot o, no sé, en cuestiones vegetales podría ser, no sé, en agricultura vertical, en hidroponía, bajo techo, con energía eléctrica, por ejemplo, en vez de luz del sol. Con distintos niveles de intensidad se generan se necesitan, perdón, distintos niveles de energía, se generan distintos niveles de residuos y se obtienen distintos niveles de beneficios. Bien. Hasta acá con la energía. Básicamente, la energía es el motor de los ecosistemas, la base es la energía solar y el ser humano, para bien o para mal, logró anexarle a la energía del sol la energía fósil para obtener más beneficios todavía de los ecosistemas, generando más residuos, generando más problemas, entre ellos el cambio climático que veíamos en la primera clase. Esas serían las dos primeras. La siguiente teoría es algo un poco obvio, tal vez para nosotros, pero es que la tasa de circulación de la materia está asociada a la transferencia de la energía. Entonces hasta ahora teníamos el flujo energético y no se dice ciclo de la energía porque no cicla la energía. La energía proviene del sol, la aprovechan las plantas y lo que no se pierde. Parte de las plantas aprovechan los consumidores de primer orden y lo que no se pierde, parte de eso lo aprovechan los consumidores de segundo orden, lo que no se pierde, otro los de tercer orden y eso no se pierde, y también de todo eso parte lo aprovecha el ser humano y si no se pierde, pero todo eso que se pierde se acumula en forma de entropía en la atmósfera o sale incluso de forma de energía de la Tierra, pero no vuelve al Sol. Entonces no cicla. Pero la materia sí cicla, porque por lo menos hasta la invención de las naves, de los cohetes interplanetarios, o si descontamos los pocos asteroides que pueden llegar, la materia en el planeta Tierra se mantiene constante. Y si también descontamos la energía nuclear, que puede modificar apenas
la cantidad de materia. La materia sí cicla. Las moléculas de agua que tenemos en la actualidad son más o menos la misma cantidad de moléculas de agua que había hace 3 millones de años o más. Lo que va cambiando es dónde están esas moléculas. Lo mismo con las moléculas, los átomos de carbono o con los demás elementos. En el sentido del flujo de la energía, hay un ciclo de la materia, con la diferencia de que se mantiene cerrado. ¿Sí? Si volvemos a la energía como un motor y a la materia como, no sé, como el combustible para el funcionamiento de ese motor, en los trabajos de Los Odum, pero más que nada de Eugene, hay toda una vinculación del flujo de energía, el ciclado de la materia con el funcionamiento de los ecosistemas y con la ecología. ¿Sí? Y tal vez sean bastante simplistas, pero son útiles estos modelos del flujo de la energía y del ciclo de la materia en los ecosistemas. Es importante, seguramente esto ya lo he visto un montón de veces, pero la energía que entra es en forma de luz, se pasa a forma de calor, y los nutrientes y el agua también, que son la materia, circulan indefinidamente, y las moléculas pasan de orgánicas a inorgánicas una y otra vez en este proceso que se da todos los días. Si lo ponemos en términos de cantidades, no de cantidades exactas, sino de tamaños, y pensamos que el grosor de la flecha tiene que ver con ese tamaño, tenemos la luz solar, que tiene una flecha gruesa. Parte de eso lo aprovechan los autótrofos, que son las plantas, parte muy importante se pierde, parte de la energía acumulada en los autótrofos es aprovechada por los heterótrofos, y en cada paso cada vez menor es esa cantidad, y también la acumulación total de entropía es cada vez mayor. Y el ciclo de la materia sigue este sentido, solo que, bueno, vuelve, y una vez que los organismos se mueren y son descompuestos por los descomponedores, vuelven a ser materia inorgánica que vuelve a ser utilizada por las plantas para volver a entrar en este ciclo. Ahora, si esto fuera el planeta Tierra, no habría un ingreso de materia y una pérdida de materia, salvo mínima. Un astronauta que salga y que no regrese, o un asteroide que llegue y que aporte minerales, pero fuera de eso no habría entradas y salidas. Pero como lo que vamos a manejar son ecosistemas y no todo el planeta, tenemos que considerar que la materia cicla, pero puede haber ingresos y salidas en el ecosistema que estemos analizando, estudiando o manejando. Si es, no sé, esta cuenca de tal río, hay un flujo de la energía y hay un ciclo de la materia, pero también hay entradas y salidas de materia y de energía que hay que considerar. Y otra cuestión importante con respecto a la materia y la energía es que cuando los ambientes son naturales tenemos la energía del sol, la parte que se aprovecha, la parte que se desperdicia, los flujos, las entradas y las salidas que son más bien chiquitas, y la generación final de entropía que es más bien pequeña comparado con lo que viene más adelante. Cuando empezamos a modificar el ambiente para obtener más beneficios, para obtener comida, para alimentar a toda una población, entra la energía fósil como otra fuente de energía que se suma a la energía del sol, que también puede haber otras fuentes de energía
como solar, eólica o alguna otra fuente de energía renovable, que se suman, pero al sumarse permiten que se obtenga una mayor productividad, que sería la fecha que sale, necesita mayores insumos para mantener esa productividad, eso lo vamos a ver más adelante, se hacen más importantes estos intercambios y se aumenta la generación de residuos. El extremo de intervención humana en ecosistemas es el ambiente urbano, una ciudad con muy poca producción propia, o sea, producción de alimentos y de recursos propia, que depende en gran medida de la energía fósil y en mucho menor medida de la energía del sol, por más que la energía fósil provenga de la energía del sol, y la generación de residuos es mucho mayor. O sea, cuanto más intervenimos, más generamos residuos, más nos volvemos dependientes de la energía fósil, y más empezamos a tener otros problemas que hasta acá ni los hemos mencionado, porque hasta acá es todo energía o energía inmateria, pero no estamos ni hablando todavía de pérdida de especies, de contaminación del agua, de contaminación del aire, de salud, de un montón de otros problemas que hay que tener en cuenta cuando se manejan ecosistemas. Bien. Mezclado con todo esto, como si hasta acá parece fácil o manejable, pero mezclado con todo esto está la cuestión de las jerarquías. Sí, ¿alguien quiere decir algo? ¿Dónde está el Zoom? Fue una tos nomás. ¿Ya, Pérez? Sí, los escucho, pero estoy... no tengo... No tenés que... Fue una tos nomás lo que pasó. ¿Puedo preguntarle algo de otra parte igual? Sí, A ver. Cuando dijiste que la energía se mueve en un sentido, pero en otro sentido va el pago con dinero. O sea, no entendí por qué iba en otro sentido el pago. claro, porque, por ejemplo, vos tenés un campo y vos generás trigo y vos le das el trigo al que va a hacer pan. El que va a hacer pan te paga ese trigo. Y él se lleva tu energía y te lo devuelve con dinero. O sea, la energía va en un sentido y el dinero va en el otro. Y después él hace pan y vende el pan a, no sé, panaderías. Y la energía va en un sentido y el dinero va en el otro. Eso es lo que quería decir. Yo lo que perdí es... Ahí está. Pensé que había perdido el Zoom. No, pero está. No, está. Ahora vuelvo a compartir. Sí, se estaba viendo la pantalla compartida tuya, por eso. Claro. Bien. Decía en la anterior que la siguiente es que para complicar un poco esto del funcionamiento de los ecosistemas de la energía, es que los sistemas se organizan en jerarquías en las cuales los mayores niveles jerárquicos controlan a los niveles jerárquicos inferiores. Entonces, esto está más explicado en la clase anterior, pero si ponemos, no sé, moléculas, para no ir hasta cuestiones todavía más chicas, pero moléculas, átomos, moléculas, compuestos orgánicos, organelos celulares, la célula, los organismos. Los organismos se pueden agrupar en poblaciones, las poblaciones en comunidades, ecosistemas y regiones o biomas y el planeta y el sistema solar. Esa jerarquía de lo más chico, pero no necesariamente lo más chico en tamaño, sino en dependencia,
¿sí? Lo que pasa en las jerarquías inferiores depende del control de las jerarquías superiores. Por ejemplo, eh, si estoy en una zona en la que fría y con eh, muchas lluvias, es poco probable que ahí haya un desierto. El ecosistema que va a haber ahí es, no sé, será una tundra o un bosque o otro tipo de ecosistema. Entonces, la posición continental, el clima, eh, el sistema climático del planeta regula lo que pasa en las jerarquías inferiores. Luego, si estoy en el medio de un bosque, las posibilidades de determinada planta de tener éxito en su implantación, por ejemplo, de sobrevivir, dependen de las condiciones que impone el bosque. Y después, no sé, lo que pase en las células de esa planta depende del estado en el que esté esa planta. Siempre las jerarquías superiores controlan a las jerarquías inferiores. Esto no es una ley, esto es otra teoría que se puede utilizar para explicar o para poder estudiar los ecosistemas. Probablemente no vaya a haber mucha producción de cultivos en un desierto, porque el clima impide, o en un lugar con un suelo muy rocoso, por más que las condiciones de precipitaciones y de temperatura sean adecuadas. Si el suelo no lo permite, no se va a establecer cierto tipo de ecosistema. Ese es el control que hacen las jerarquías superiores sobre las inferiores. Pero el ser humano tiene la capacidad de revertir este control y generar controles que son ascendentes, que revierten este control de arriba hacia abajo. Por ejemplo, no sé, irrigando una zona puede generar más verde, más cantidad de plantas en una zona, que puede favorecer la evaporación y modificar el microclima, por lo menos el micro, de un lugar. Eso lo hace gracias a conocimiento y a una inversión muy importante de energía. Por ejemplo, en el medio de la Antártida puede haber una planta viva de tomate. ¿Pero por qué? Porque está cubierto, porque tiene con la media de energía eléctrica, se generará luz y se le generarán las condiciones para que crezca. Y esto lo logra el ser humano, y cuando lo hace a gran escala, puede modificar, por ejemplo, hasta el clima. El cambio climático es un ejemplo de un control ascendente. O sea, las actividades que realiza el ser humano impactan en una jerarquía mucho mayor, que es el sistema climático del planeta. Entonces, si ponemos cuestiones que tienen que ver con el manejo de los ecosistemas, por ejemplo, no sé, simple, ¿qué ecosistema es más probable que aparezca en determinada situación? Va a depender de la latitud, porque eso da la inclinación de la luz solar, está directamente relacionado con la temperatura, con la cantidad de horas de luz, del clima, si es más seco, más húmedo, de cuánto es el periodo en el que no hay heladas, qué más, las temperaturas extremas, los eventos extremos. Va a depender de la topografía, es decir, si está a mucha altura, a baja altura, si hay mucho relieve, si está en qué dirección a la luz solar, si está apuntando al norte, apuntando al sur, si está protegido del viento, si no está protegido del viento. Y después ya empiezan a niveles inferiores las actividades humanas, porque generalmente, salvo en algunos ejemplos, el hombre no
no cambia la latitud, tendría que mover una isla hacia el Ecuador o alejarla del Ecuador. eh, no lo hace el ser humano. Entonces puede, no sé, deforestar, forestar, introducir especies, cultivar, genera cambios que son menores, de menor eh, jerarquía, pero que cuando lo hace en mucha superficie, puede generar cambios a nivel, en jerarquías superiores. Por ejemplo, el cambio en el uso de las tierras, la deforestación, genera cambios a nivel de clima locales, pero también puede generar cambios a nivel de clima global. La acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera a partir de las actividades humanas genera cambios en el clima, que es un control, un factor muy, muy grande de control, pero que también puede ser influenciado por cuestiones más locales. Entonces, que creo que no lo dije esto, los controles descendentes o top-down son los que determinan las condiciones, por ejemplo, para el manejo de los ecosistemas. Pero también existen controles ascendentes o bottom-up, que son los cambios que puede generar el ser humano en los ecosistemas que pueden impactar a escalas o a jerarquías mayores. Esto parece como muy teórico y muy, muy tomado de los pelos con el manejo de los ecosistemas, pero es importante a la hora de establecer, no sé, qué manejo se va a hacer o qué se va a hacer con un cierto ecosistema. Es bueno conocer en qué situación está y cómo es afectado por los controles de las jerarquías superiores e inferiores. Por ejemplo, la biomasa con respecto a las precipitaciones. A más precipitaciones, más biomasa. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, se puede decir que las precipitaciones controlan la cantidad de biomasa que se pueda generar en un ecosistema, lo que pueden decir, bueno, es una obviedad, pero está dentro de los conocimientos necesarios para el manejo de los ecosistemas. Los biomas del mundo, que son los grandes ecosistemas, están controlados por precipitación y temperatura. Además, por otras cosas más, por no sé, el tipo de suelo, por la pendiente, la altura sobre el nivel del mar, la posición en el continente, y no sé, algunas otras cosas más que ahora no me vienen a la cabeza. Pero básicamente, precipitación y temperatura controlan el bioma que se puede esperar en un determinado lugar. Pero el ser humano puede cambiar ese bioma, por ejemplo, deforestando. Ahí tenemos en verde, en rojo los bosques, en verde los pastizales naturales y en blanco los cultivos en el centro de la provincia de San Luis, y cómo ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, de acuerdo a los controles de precipitación y temperatura, tendría que ser todo verde porque tendría que ser todo pastizal. Pero de acuerdo a la realidad, como está el impacto del ser humano metido ahí, es una zona de cultivos. Y eso puede, obviamente, generar impactos a niveles superiores. Bien, a ver, que no puedo ver. 5. La siguiente de las teorías que es bueno tener en cuenta es la teoría de la sucesión ecológica, como proceso evolutivo que provoca cambios en el tiempo, modificando la estructura, la funcionalidad de los ecosistemas y que se puede señalar como un recambio ordenado de especies.
cierto tipo de especies primero, y luego otras, y luego otro tipo de especies. La asociación ecológica es una teoría y que no necesariamente eh, ocurre de la misma forma en todos los ecosistemas. Hay otras teorías que explican la evolución de los ecosistemas, como por ejemplo la teoría de estados y transiciones, que son un poco más completas o complejas que la teoría de la asociación ecológica. Pero para los fines de esta materia y para los fines de utilizar teorías para el manejo, podemos, aunque sea sobre simplista o muy simplista la teoría de la asociación ecológica, nos tomamos el atrevimiento de retomarlo. La teoría de la asociación ecológica es este recambio de especies y que tiene ciertas características, ¿sí? Desde el suelo desnudo hasta la situación climáxica de un ecosistema, en el caso en que no sea irrumpido por el ser humano, que puede ser, como en este ejemplo, llegar a un bosque. Esto obviamente no es un proceso lineal, determinístico y único, sino que puede haber variabilidad y avances y retrocesos, pero la típica sucesión ecológica del libro es esto: partir desde suelo desnudo, si es una sucesión primaria, o partir desde otro momento que por algún motivo se interrumpa la sucesión, que de ahí surge una sucesión secundaria, y hasta la etapa climáxica de la sucesión. Hay ciertas características que se repiten a medida que avanza esta sucesión. Generalmente se acumula biomasa, generalmente las estructuras vegetales se hacen más complejas, por ejemplo, hay más estratificación, hay un mayor aprovechamiento de los recursos, de la luz, del agua, de los nutrientes. Aumenta también la proporción de tejido leñoso, empieza a haber más bosques que en los estadios primarios de la sucesión. El suelo va ganando en su formación, se va haciendo va ganando en estructura, en permeabilidad, en contenido de materia orgánica. Aumenta la diversidad, genética, aumenta la cantidad de especies, aunque después puede disminuir por una cuestión de las que sobreviven de mejor adaptación, por una cuestión de competencia, pero hay ciertas características que se dan a medida que avanza la sucesión ecológica. Todo esto igual se puede aplicar a la teoría de estados y transiciones como instancia superadora, si se quiere, de la sucesión ecológica, con distintas, habrá que hacer algunas modificaciones, y obviamente no es en un solo sentido y un sentido único y lineal, de suelo desnudo a bosque, como está planteado en la asociación ecológica. Otra cuestión que cambia y que es importante para el manejo es que la eficiencia fotosintética se reduce, es decir, la cantidad o la proporción de tejido que es fotosintéticamente activo es menor porque hay más cantidad de tejido leñoso, que no es fotosintéticamente activo y que tiene otra función, como debe haber la estructura, sostén y protección, y acceso a otros recursos. Aumenta la acumulación de nutrientes, se hacen más robustos los ciclos minerales, o sea, el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, del potasio, se hacen más robustos los intercambios, se acumulan los nutrientes y aumenta, si se quiere, la calidad del suelo,
fertilidad es un término que se asocia a la producción, pero bueno, si me permiten, puedo decir aumenta la fertilidad del suelo. Aumenta la productividad, si tomamos, por ejemplo, la producción primaria neta como productividad, o si podemos, no sé, la extracción de carne de herbívoros que vivan en ese ecosistema, también aumenta, pero disminuye la productividad por unidad de biomasa. Quiere decir que hay mucha biomasa y poca producción con respecto a esa cantidad de biomasa. Por ejemplo, en los primeros estadios no hay acumulación de biomasa, hay unas pocas plantas, y lo que se favorece en esos estadios es el crecimiento, el aumento de la productividad. En los últimos estadios no hay tanto crecimiento y lo que se favorece es el mantenimiento de ese ecosistema. Y también otra cuestión es que la estabilidad, por ahora quedémonos con el concepto, después podemos buscar de definir a qué se entiende por estabilidad, pero como la disminución de la variabilidad en lo que sea, en biomasa, en energía, en diversidad, en funcionamiento, disminuye a medida que aumenta a medida que avanza la sucesión. ¿Por qué? Hay mejores condiciones, porque hay reservas, el suelo tiene mayor capacidad de retener agua, entonces si viene un periodo un poco más seco, no quiere decir que se mueran todas las plantas. Entonces, podemos, no siempre y no en todos los casos, pero podemos aceptar que aumenta la estabilidad a medida que avanza la sucesión. Hasta acá, nada distinto. Es una cuestión ecológica, de ecología básica, más tirando a muy básica. Y ahora, ¿para qué nos puede servir esta teoría? Nos sirve en el momento en que entendemos o consideramos que cuando el ser humano interviene en un ecosistema, lo que hace es retrotraer la sucesión. También, si lo queremos llevar por ejemplo, teoría de estados y transiciones, puede ser un poco distinto, pero también seguramente podemos encontrar cómo hacerlo. El ser humano lo que busca es productividad, producción de alimentos, fibras o recursos, energía o lo que sea. Y no le interesa tanto la estabilidad, ni la complejidad, ni la estructura, ni la acumulación de biomasa inservible o no comible, por ejemplo. Lo que le interesa es la producción. Entonces, sean vacas, cultivos, plantas o ovejas, cerdos o lo que sea, al ser humano le conviene retrotraer la sucesión a los estadios primarios o a los primeros estadios de la sucesión para favorecer la productividad y favorecer el rendimiento económico o energético, si se quiere, pero también la facilidad, porque es más fácil manejar un cultivo que tiene una sola planta, o una sola especie, perdón, que un bosque que tiene un montón de especies con distintos ciclos, cada una de estas especies, con competencia entre esas especies, con un montón de cuestiones que necesitan un manejo mucho más complejo. La más fácil es cortar todo, sembrar la planta que a mí me interesa, combatir todas las demás plantas que no me interesa. Si me interesa algún herbívoro, poner ese, combatir todos los que compitan por alimentos con ese herbívoro, combatir todos los animales que pueden predar sobre ese herbívoro o que me puedan generar un problema. Y eso es lo que es más simple. No digo que esté bien, pero es lo que ha pasado. Y esto significa, en términos de evolución, de sucesión, retrotraer la sucesión a los primeros estadios. Después, si se abandona por algún motivo, puede que surja una sucesión secundaria y puede que llegue al mismo lugar o muy probablemente a no.
y llegue a otro lugar. Pero esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Por ahora quedémonos con esto, que si la sucesión va hacia un lado, lo que busca el ser humano para maximizar sus beneficios es llevarlo hacia el otro. ¿Sí? Y cuanto más intensivo sea en el uso de insumos, de la energía, y más simple sea, por ejemplo, puede ser una ganadería en el bosque, como una mínima intervención, ya si hay que parte para cultivos y parte para ganado ya es una intervención mayor, y si es directamente extraer el bosque, deforestar o talar los árboles y sembrar mis propios cultivos que me interesan a mí, sería como una mayor intervención. ¿Sí? Sí, sí, ocurrió la silla que se levantó, no. Nadie pidió la Ah, bien, palabra. bien, bien. Bueno. Si hacemos esto, generamos cambios, vamos a ver en una clase más adelante, generamos necesariamente cambios en los ecosistemas y que está bueno saber cuáles son esos cambios. No es para criticar a los ingenieros agrónomos, pero no es su objetivo estudiar cuáles son estos cambios y manejar los ecosistemas de una forma compatible con la conservación de la biodiversidad. Su objetivo es generar alimentos o fibras, entonces esto es lo que han hecho históricamente. Vamos a ver que hay otras formas de producir que no necesariamente sean estas, pero en general esto es lo que ha pasado. Bien. Pasamos a la siguiente. Y lo que sí a mí me gustaría hacer una pequeña pausa, ya que vamos más o menos por la mitad. Y primero preguntar si alguien tiene algún comentario o consulta o duda, algo que no quedó claro sobre lo que vimos hasta aquí. Nadie tiene algo por eso. Creo que no. Es mucha info, pero Sí, está bueno. bueno. Eh, puede ser que paremos 10 minutos, una cosa así, y sigamos dentro de un ratito. Bueno, seguimos con las... Metete con todo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bien. Sí, Sigamos un poco con las teorías. La siguiente, voy a ver si puse... ¿está grabando? Sí. Ahí está, ahora sí, perdón. La siguiente de las teorías dice que la estabilidad de los ecosistemas aumenta con la complejidad de las redes tróficas, aumenta la entropía y la productividad energética disminuye. Bueno, esto parece un poco una ensalada. Vamos por partes. Primero que la estabilidad aumenta con la complejidad. Es de esperar que ecosistemas más complejos, es decir, que tengan más cantidades de especies, más
eh, interacciones entre esas especies, más cantidades de especies cumpliendo en los mismos roles y más complementariedad entre roles de las especies, sean más estables. Eso sería una parte que tiene sentido, porque, por ejemplo, si falta una especie porque se combate, porque viene una enfermedad o porque le aparece un nuevo predador o competidor y desaparece una especie, probablemente haya otras que cumplan ese rol, probablemente no se vea tan afectado el ecosistema, entonces es de esperar que sea más estable un ecosistema más complejo. Tiene sentido. Otra es que aumenta la entropía y disminuye la productividad de los ecosistemas más complejos. Con dos salvedades, una para cada una de estas cosas. Aumenta la entropía que genera el ecosistema, no es que aumente la entropía del ecosistema, porque para mantener esa complejidad tiene que generar entropía hacia afuera el ecosistema. Esa es otra. Una. Y la otra es que disminuye la productividad energética por unidad de biomasa en los ecosistemas complejos. Quiere decir que cuanto más complejo es el ecosistema, probablemente más avanzado esté en la etapa, en el avance de su sucesión, probablemente tenga mayor cantidad de biomasa leñosa, debe tener mayor exploración del espacio en 2 y en 3 dimensiones. Tiene mucha biomasa que mantener y con diversas funciones, y su objetivo primario no es el de producir. Por eso se dice que disminuye la productividad por unidad de biomasa. Entonces, en un ecosistema simple, no sé por qué es un triángulo, pero es un triángulo, llega la energía del sol, la toman las plantas, pasa a los consumidores de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. ¿Sí? Y ahora veo por qué es un triángulo, porque la cantidad de biomasa en cada uno de estos es cada vez menor, en cada uno de estos compartimentos. Por eso es una pirámide trófica y no un cuadrado trófico o un rectángulo trófico. En un ecosistema que es solamente de cultivos, comparado con un ecosistema natural, la biomasa está toda en la base de esa pirámide y se obtiene una mayor productividad porque eso es lo que se extrae. La mayor parte de lo que se produce se extrae. Por ejemplo, en el caso de los granos, se extrae más que nada el grano, pero los cultivos han sido seleccionados históricamente para producir cada vez más cantidad de grano y menos cantidad de hojas, tallos y otras cosas. Ahora, si agregamos animales, generalmente es una vaca para sacar terneros o una vaca para sacar carne o para sacar leche y no mucho más. Es mucho más simple en el ecosistema intervenido que en el ecosistema natural, si se quiere. Y en todo organismo, cuando se obtiene energía, se pierde una gran cantidad de energía. Entonces, es de esperar que cuanto más pasos haya, ahora vamos a ver más adelante, cuanto más conexiones haya, mayores pérdidas haya. Esas pérdidas le restan productividad, pero le otorgan estabilidad. Ahora vamos a ver con números. Si llega a cierta cantidad de energía del sol, una parte es aprovechada por el pasto, parte de eso se puede convertir en grano, pero un valor menor, y parte de eso se puede convertir en carne, pero un valor menor. Por ejemplo, si fuera en 1 hectárea, o en 10 hectáreas, o en una superficie fija de terreno. En una superficie fija de terreno, la energía del sol que llega es para el mismo lugar en el planeta, es la misma, depende del día,
el año de las condiciones de eso, pero básicamente es una cuestión un poco constante. Y de 1 hectárea se puede obtener o cierta cantidad de energía en forma de pasto, o menos energía en forma de grano, porque hay un paso metabólico del pasto en llenar el grano. No es la misma especie de la del pasto, pero si quisiera, no sé, comer el maíz, cosechar todo el maíz y no solamente el grano. Y si ese maíz o el pasto se le da de comer a un animal, la cantidad de energía que se saca es menor, porque la vaca come 10 kilos de pasto y engorda 1 solo kilo de carne, o menos todavía, porque hay una alta ineficiencia. Cada uno de esos pasos energéticos de una cadena trófica le resta productividad y le otorga estabilidad. ¿Por qué le otorga estabilidad? Porque generalmente los eslabones más avanzados de una cadena trófica tienen la capacidad de generar reservas, por ejemplo, en forma de grasa en los animales, en algunas plantas pueden ser en forma de reservas en las raíces, y bueno, grasa, básicamente en los animales. Entonces, si viene un periodo más seco, probablemente un cultivo falle y no rinda nada o muy poco, pero una vaca, si se puede seguir tomando agua, sobreviva, y por más que no produzca tanto como en una época mejor, puede mantener cierta estabilidad. ¿Sí? Además, la cantidad de energía que se obtiene de las proteínas animales es mayor en general que de los cultivos. Por kilo, ¿no? Por kilo de carne o por kilo de grano, no por hectárea. Por hectárea se obtiene mucha más cantidad de proteínas de las plantas que de los animales. Y estos pasajes de energía que van de la mano de la cadena trófica, le quitan productividad y le otorgan estabilidad a los ecosistemas. Vamos a ver en otra clase más adelante mucho más ejemplos sobre esto. Pero por ahora quédense con esto, con esto de, en general, los ecosistemas más complejos son más estables, menos productivos y generan mayor cantidad de entropía, generan más residuos. Otra de las teorías es que la diversidad biológica incrementa la productividad y la estabilidad de los ecosistemas. En general, y también vamos a ver más específico en la clase que viene, sobre la relación entre la diversidad y la productividad y la estabilidad. Pero en general, cuanto más diversidad hay mayor productividad porque hay mayor cobertura, por ejemplo, del suelo, porque hay mayor exploración del espacio en 2 y en 3 dimensiones, porque hay mayor complementariedad, porque cuando hay mayor diversidad hay mayor posibilidades de adaptación a sequías, por ejemplo, o a eventos negativos. ¿Sí? Porque al haber mayor diversidad, acá diversidad está ejemplificada con distintos colores, con distintas tonalidades de gris. Esta significa que es todas plantas de la misma variedad genética, todos clones, por ejemplo, de la misma planta, y esta es más diversidad. Entonces, cualquier amenaza sobre este cultivo amenaza todo el cultivo, porque son todos iguales. ¿Sí? Un monocultivo, por ejemplo, y sin diversidad genética. Es mucho más simple de manejar, pero el riesgo es muy alto. Cuando se tiene más diversidad, si viene una plaga, probablemente sea una plaga para uno de esos cultivos y no para todos, o para una de esas variedades y no para todos. Si viene una sequía, va a ser en el momento que es más crítico para algunas y no para todos.
Entonces, en general, la diversidad le otorga cierta estabilidad y mayor productividad a los ecosistemas. Lo malo es que cuanto más diverso, más difícil de manejar. Lo más simple es tener una sola planta, sembrar en un solo momento, cosechar todo junto y vivir de eso. Eso es lo más simple. Cuanto más complejo es el ecosistema, hay mayores posibilidades de obtener una mayor productividad, hay mayores posibilidades de tener mayor estabilidad, pero es más complejo el manejo. Otra de las teorías es que los ecosistemas poseen filtros naturales que pueden absorber los disturbios o las acciones externas y modifican la intensidad de estos disturbios y el tiempo de respuesta. La típica es una cuenca vegetada que recibe una precipitación extrema. Si es todo suelo desnudo y no hay protección de la vegetación, es muy probable que haya inundaciones, que haya muchos corrimientos superficial, que haya aludes de tierra y que haya problemas. En cambio, si la cuenca está vegetada, es mucho más probable que las plantas protejan el suelo de la intensa precipitación, que haya mayor infiltración, que el escurrimiento sea más retardado y con menor velocidad, y que las inundaciones y los aludes sean menores. Y esto, además, hay que sumarle que si esa acción es un contaminante, por ejemplo, no sé, el desborde de un río que trae, no sé, exceso de nitratos, porque viene de una zona de criaderos de pollos. Es probable que con un ecosistema más diverso, con plantas, con más biomasa, con un mejor funcionamiento, se vaya diluyendo ese contaminante y se vaya, además de reduciendo el efecto de las altas precipitaciones, se vaya limpiando, si se quiere, la calidad de ese agua o mejorando la calidad del agua. No necesariamente tiene que ser agua. Los ecosistemas pueden actuar como filtros y generalmente los ecosistemas naturales, los menos intervenidos por el ser humano, que son más diversos, que tienen plantas que probablemente sean perennes o que tengan cobertura durante todo el año. Pueden ser como barrera para el viento, para las partículas en suspensión en el aire, contra ataques de insectos, contra un montón de cosas. Hay un montón de ejemplos de cómo los ecosistemas pueden ser filtros. Por ejemplo, en los arroyos, un arroyo que cruce por una zona agrícola en el que se respete cierta distancia al arroyo, en el que no se ara ni se siembra la tierra, que se deja vegetación natural, probablemente el agua va a ser mucho más limpia en términos de sedimentos y en términos de contaminantes, que un arroyo en el que se siembre hasta el borde. Y más todavía si es una zona de ganadería en el que vayan los animales a defecar y a tomar agua directamente del arroyo. Probablemente la calidad del agua sea mucho mayor en el caso en que tenga protección contra la ganadería y que tenga vegetación nativa, no por ser nativa, sino por ser una vegetación constante y que no es arado, no es sembrado y que no se aplican agroquímicos sobre esa superficie. Entonces, si tenemos una precipitación muy alta en una cuenca con vegetación, tal vez en el tiempo en que dure esa precipitación hay un retraso de esa precipitación por el exceso de la vegetación. En cambio, si no existe o es escasa la vegetación, probablemente se supere ese umbral de inundación y haya más problemas. Acá en una forma muy simple en estos dibujitos, si tenemos un bosque con buena cobertura,
y recibe una precipitación, imaginen que hay pendiente en este bosque. La vegetación, primero, impide el impacto directo de la gota de agua sobre el suelo, eh, reduce la velocidad con la que, o la fuerza con la que cae las gotas del agua sobre el suelo. Si tiene más vegetación, probablemente también tenga más materia orgánica, más cobertura, una mejor estructura, una mayor permeabilidad, entonces aumenta o es mayor la infiltración, por ejemplo, comparando estas gotas, entre comillas, porque son medio cuadradas las gotas estas, pero estas gotas son mucho mayores que estas otras. La lluvia es la misma, pero la cantidad de agua que escurre es mucho mayor si no hay vegetación que si hay vegetación. La cantidad que infiltra es mucho mayor cuando hay vegetación que cuando no hay vegetación. Entonces las probabilidades de que haya inundaciones aguas abajo son mucho mayores cuanto más suelo desnudo haya en comparación con una cuenca mucho más vegetada. Entonces, si lo queremos poner en forma de unos dibujitos, si tenemos un ingreso de agua por un exceso de precipitación o por desbordamiento de un río o lo que sea, y se pasa por una zona de bosques, es probable que se vea atenuada la cantidad de agua. Un poco menos en un pastizal, porque tiene menos biomasa, y muchísimo menos en un cultivo, porque tiene menos biomasa, y además, durante buena parte del año no está esas plantas, por lo menos no en crecimiento activo, todos los años, o 2 veces por año, o más veces por año, se combaten todas las plantas que puedan crecer espontáneamente para que no compitan por agua y nutrientes con la planta que queremos plantar, que es el cultivo. Buena parte del año está el suelo desnudo, y si justo en ese momento ocurren las grandes precipitaciones, es probable que las inundaciones sean mucho mayores. Y un ejemplo es la selva de Yungas en el norte del país, que ahí se ve en amarillo cómo ha avanzado en esos departamentos de Jujuy, Salta y Tucumán, cómo ha avanzado la deforestación de la selva de Yungas para ganadería y cultivo de soja, básicamente. Pastura de alfalfa y cultivo de soja. Y estas son las consecuencias. Inundaciones, saludes, desprendimientos, pérdida de vidas humanas y de infraestructura, y obviamente de ecosistemas también. Uy, perdón. Otra teoría que es importante para el manejo de los ecosistemas es que en un ecosistema el aprovechamiento de los recursos está regulado por el que está en mínima proporción y potenciado cuando las proporciones son balanceadas, ¿sí? Se llaman ley del mínimo, creo que provienen acá esto con pinzas, provienen de cuestiones económicas y cuestiones agronómicas, estas leyes. Pero si lo pudiéramos hacer con un ejemplo, por ejemplo, el crecimiento de las plantas depende del agua, obviamente, y de los nutrientes de las plantas, de las condiciones del suelo y de la capacidad de esa planta para aprovechar esas condiciones para crecer. Si imaginamos que los nutrientes son tablas de un balde de madera o de un barril de vino, por ejemplo, la tabla que está la de menor altura es el nutriente que proporcionalmente a lo que necesita la planta está en menor cantidad. En este dibujo es potasio el nutriente que está en menor cantidad. Y ese es el nutriente que es el que limita, en el dibujo de arriba, porque acá está calcio en el de abajo. Perdón, estaba mirando el balde. Ese es el nutriente que limita hasta dónde puede crecer una planta. Para potenciarlo, obviamente lo que hay que hacer es aportar de ese nutriente. Y después pasa a ser otro el que está en menor proporción. No quiere decir en menor cantidad.
sí en menor proporción, en proporción con respecto a lo que necesita. Esa es lo que sería la ley del mínimo. Y lo del óptimo es que hay una franja óptima en la que los recursos promueven la productividad, sea el crecimiento de plantas, pero también puede ser animales o lo que sea, obtención de, no sé, no se me va a ocurrir ahora nada que no sea ni planta ni animal, pero puede ser, no sé, hongos o alguna otra cosa. Entonces, no necesariamente mucho de todo sea lo óptimo, porque con mucho se puede generar toxicidad, por ejemplo, algo en mucha cantidad, incluso el agua en mucha cantidad puede ser tóxica. Entonces, si los recursos tienen que estar en un óptimo y si reconocemos cuál es el que está limitando la producción, podemos utilizar esa información para aumentar la productividad. Son leyes que sirven para el manejo de los recursos. ¿Qué pasó? No, ¿dejé de compartir o dejé de ver lo que estaba compartiendo? Acá se ve todo bien. Ah, no, está bien, está bien. Dejé de ver yo, toqué algo más. Bueno, Ahí. y la última de estas teorías, de este conjunto de teorías, es algo que está en la clase anterior, que les recomiendo que vean en la semana para hacer el práctico de la semana que viene, sobre todo, es que los sistemas poseen la capacidad de autoorganizarse, tanto en lo estructural como en lo funcional. Esto mezcla un poco todo lo que tiene que ver con la energía, la materia, en los sistemas, pero no solamente al sistema como una máquina que toma energía y produce una productividad, un recurso o algo y genera residuos, sino como una cuestión que se adapta a una entidad que se adapta y que se organiza y que intenta, sí, adaptarse. Estoy repitiendo mucho la palabra, pero que se adapta a las condiciones. Y acá nos viene como un ejemplo, esta gráfica de estados en los que puede estar un ecosistema. Por ejemplo, imaginemos que partimos de acá abajo, en un ecosistema que tal vez, no sé, o arranquemos de una sucesión primaria, un suelo desnudo, en el que, no sé, está listo para ser colonizado por especies y es colonizado por especies R estrategas, ¿sí? Que son pioneras, oportunistas, que intentan ocupar el espacio, que maximizan el aprovechamiento de los recursos y la explotación de los recursos, que es luz, agua y los nutrientes que haya en ese suelo, y que gradualmente se va convirtiendo a un estado en lo que se prioriza es la conservación. Esas especies R estrategas van siendo reemplazadas por especies K estrategas que son más bien especies más asociadas a estadios climáxicos, que, que no son de tan rápido crecimiento, pero sí más estables. Y entonces pasa algo como un fuego, una tormenta, una peste o el ser humano que irrumpe y se libera y se pasa una etapa de liberación de los recursos y de ahí a una etapa de reorganización, que puede ser, no sé, el inicio de una nueva sucesión. Entonces, un bosque no es siempre un bosque o no fue siempre un bosque en el sentido en el que se está viendo en este momento. Tal vez haya pasado por distintas etapas y vaya a pasar por distintas etapas. Y probablemente los organismos y de ese ecosistema se adapten a esta situación, probablemente utilizando
su capacidad o su condición de estructuras disipativas. Acá ya hay que un poco empezar como a volar, pero a pensar en que el ecosistema es como si fuera un individuo que se adapta, no un conjunto de individuos, o un lugar a donde hay un montón de individuos de distintas especies que justo están ahí, sino como que el ecosistema es un individuo que se adapta y tal vez una de sus formas de adaptación sea cambiar, que desaparezcan ciertas especies y que aparezcan otras, que sean que las que primero colonizaron sean reemplazadas por otras más estables de otro tipo de estrategia de supervivencia. Y luego ocurre un evento inesperado o esperado, pero que no pasa siempre, que es un incendio, una tormenta, el ingreso de una especie exótica o el ingreso del ser humano que viene y deforesta o hace algo. Y el ecosistema se adapta no lo hace voluntariamente, no hay un cerebro que piense, pero todo indica que el funcionamiento del ecosistema es como si fuera un individuo, como si fuera una persona, si se quiere, que gracias a su resiliencia se adapta a la situación que le toca vivir. Esto obviamente no es una ley, es una teoría, pero es bueno ver los ecosistemas desde este punto de vista, como el ecosistema, no como un conjunto de especies que están en un lugar y en un tiempo, sino como las interacciones entre esas especies, las características de esas especies y toda la información que tiene esas especies y también obviamente la energía, la materia y las cuestiones inorgánicas que también son parte del ecosistema. El planeta como ecosistema también se regula, se autorregula y se adapta. Por ejemplo, si vemos cómo ha ido variando la temperatura o la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que se relaciona directamente con la temperatura. Tenemos épocas glaciales abajo y épocas de derretimiento de los hielos de los polos, y ciertos umbrales entre los que se ha movido, se ha mantenido en la temperatura, y tal vez ahora hayamos pasado ya ese umbral gracias al cambio climático generado por el hombre. Bien, esto es perdón, que toqué, una ensalada de teorías un poco relacionadas y están intentando tener un orden, pero la idea era presentar un salpicado de información que puede llegar a sernos útil para estudiar y para manejar los ecosistemas. Ahora, la pregunta que vamos a empezar a ir resolviendo o tratando de ir aportando información para ir resolviendo es cómo aplicamos estos conceptos o estas teorías, que algunas son de las termodinámicas, son de la física, otras son de cuestiones bien ecológicas, otras son de la economía, otras son de la agronomía. ¿Cómo las aplicamos para el estudio y el manejo de los ecosistemas? Queda una clase teórica, más bien teórica teórica básica digo, y después las siguientes vamos a tratar de ir aplicándolas a conceptos que sean directamente relacionados con los ecosistemas. Así que obviamente no tengo una respuesta para esta pregunta, pero la promesa de que vamos a ir tratando de ir retomando estas teorías en las clases siguientes, aplicadas a conceptos que tengan que ver con el manejo de los ecosistemas, sea para aprovechamiento, para conservación o para estudio de los ecosistemas. Bueno, y hasta ahí, esa era la clase número 3. ¿Alguien quiere decir algo, algún comentario, pregunta?
Maxi, ¿querés decir No, algo? mirando a ver si alguien, eh, no, no, una consultita sobre algo que no me haya quedado claro. Mati, No, no, todo bien. No tengo consulta. Supongo que nos falta procesarlo un poco todavía. El siguiente práctico tiene algunos intentos de bajar a tierra estas cuestiones y bueno, no se preocupen, vamos a tratar, si bien no en forma, ahora vamos a tratar de aplicar la teoría 3, no es así ni mucho menos, pero vamos a tratar de ir aplicando estos conceptos en cosas más aplicadas. Por ejemplo, en los servicios ecosistémicos o en el estudio de los cambios en los ecosistemas o en las pautas que sean básicas para el manejo de los ecosistemas, que son clases de más adelante. sí, muchos, a medida que ibas comentando algunas de las teorías, muchas de esas las vimos en ecología, ¿no? En Liebig, todas las, bueno, en la sucesión, como que es volver a reflotar cosas que de alguna manera ya las estuvimos viendo en otras materias, ¿no? Entonces, por ahí supongo que será más lineal, digamos, al momento de aplicarlo, ¿no? Más. Bueno, si no hay más comentarios ni nada, nos vemos la semana que viene. Recuerden ver yo cuando termine de subir esta y terminemos de cargar el siguiente práctico, avisamos, pero recuerden entrar para ver la clase anterior y empezar a ver el práctico que quedó sin resolver. Sí, Bien, perfecto. Sí, después subimos ahora al práctico 2, lo que pasa es que siguen trabajando todavía con el 1 hasta la semana que viene, así que lo vamos a subir ahora. O sea, en el transcurso del día o mañana ya está subido el 2 para que puedan trabajar también. Así ya la semana que viene arrancamos con esto. Bien. Bueno. Bueno,